¿Qué tal están? Imagina a un niño que aprende a leer en la sabana africana rodeado de misioneros, colonos y las últimas luces del Imperio Británico y que, una serie de décadas después, se convierte en uno de los intelectuales que con más firmeza defiende la razón, la libertad de conciencia y la dignidad humana frente al dogma. Esa trayectoria, tan poco previsible como fascinante a la vez, es la de Anthony Clifford Grayling. Lo que seguirá pues es una explicación de su filosofía, aunque sea a un nivel introductorio, y también pues explicar su manera de pensar, que ha intentado devolver la filosofía a la plaza pública. Anthony Clifford Grayling, conocido en el mundo académico y editorial simplemente como A.C. Grayling, nació en 1949 en Rodesia del Norte, entonces, hoy Zambia. Pasó su infancia allí y podemos decir que vivió su infancia en el ocaso del colonialismo británico en el África Central. Ese origen periférico respecto de los centros tradicionales del pensamiento europeo resulta significativo. Grayling se formó como un intelectual que desde el margen geográfico del imperio terminaría situándose en el centro mismo del debate filosófico anglosajón. En cuanto a su formación académica, fue sólida y diversa. Cursó estudios en la Universidad de Sussex, donde obtuvo tanto el grado de licenciatura como el de máster. Completó también una licenciatura en la Universidad de Londres y culminó su formación doctoral en el Magdalen College de Oxford, con una tesis dedicada al escepticismo epistemológico y a los argumentos trascendentales. No es un dato menor. Dos de los filósofos que dirigieron o influyeron decisivamente en su tesis doctoral fueron Peter Strawson y Alfred Ayer, dos de las figuras más importantes de la filosofía analítica británica del siglo XX. Esta doble tutela marcó el estilo de Grayling desde el principio: claridad expositiva, rigor argumentativo y una desconfianza sistemática hacia el oscurantismo conceptual. Su carrera académica se desarrolló principalmente en Birkbeck College de la Universidad de Londres, donde fue profesor de filosofía desde 1991 hasta 2011 y también mantuvo una vinculación como fellow supernumerario del St. Anne's College de Oxford. En 2011 dio un paso poco habitual para un filósofo de trayectoria puramente académica. Fundó el New College of the Humanities, el nuevo Colegio de Humanidades, una institución universitaria independiente en Londres, de la que se convirtió en su primer rector o máster. Esta iniciativa refleja una de las constantes de su pensamiento, la convicción de que las humanidades y la filosofía no deben quedar confinadas a los departamentos universitarios, sino que tienen una función cívica que cumplir. Grayling es además un intelectual profundamente público. Entre 1999 y 2002 escribió una columna semanal en el diario The Guardian titulada La última palabra, en la que abordaba un tema distinto cada semana, casi siempre con una perspectiva ética o filosófica sobre la actualidad. Ha colaborado también como director y articulista de la revista Prospect y ha ejercido como vicepresidente de la Asociación Humanista Británica. Todo ello lo ha convertido en una de las voces más reconocidas del humanismo secular contemporáneo, hasta el punto de que se le ha llegado a asociar, no sin cierta ironía periodística, con el llamado nuevo ateísmo, corriente en la que a veces se le menciona como una suerte de quinto integrante junto a Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris y Daniel Dennett. La obra escrita realmente pues, es casi enciclopédica por parte de este pensador. Pocos filósofos actuales pueden presumir de una producción tan extensa y variada como la de Grayling, autor de alrededor de 30 libros que abarcan la filosofía técnica, la biografía intelectual, la historia de las ideas, los derechos humanos y la ética aplicada. En este sentido, pues realmente bastantes de sus obras están traducidas al castellano, o todas, y algunos de sus títulos más representativos son, por ejemplo, La refutación del escepticismo, de 1985, su primera gran obra técnica, heredera directa de su tesis doctoral, Wittgenstein, de 1992, una introducción al pensamiento del filósofo austríaco pensada para un público amplio, El futuro de los valores morales, de 1997,
¿Qué es bueno?, del año 2000, una indagación sobre la naturaleza de la vida ética, El sentido de las cosas, de 2001, probablemente su libro más leído fuera de los círculos académicos, dedicado a examinar cuestiones existenciales con las herramientas de la filosofía clásica, El buen libro, de 2011, un audaz intento de componer una suerte de Biblia secular recopilando sabiduría de tradiciones no religiosas, El argumento de Dios, de 2013, su ataque más sistemático a las pruebas tradicionales de la existencia divina, La era del genio, el siglo XVII y el nacimiento de la mente moderna, de 2016, un estudio sobre la revolución científica, otro libro, La democracia y sus crisis, de 2017, una reflexión sobre los peligros que amenazan a las democracias liberales actuales. También hay que destacar su historia de la filosofía, una panorámica que recorre desde el pensamiento anterior a Buda, Confucio y Sócrates hasta la filosofía del siglo XX, incluyendo capítulos dedicados al pensamiento indio, chino y árabe y persa. Algo poco habitual en la historia de la filosofía que está escrita en el mundo anglosajón. A esta lista se suman obras de introducción técnica, como Introducción a la lógica filosófica, 2 volúmenes colectivos dirigidos por él bajo el título Filosofía, una guía a través de la materia, y numerosos ensayos sobre la guerra, los derechos civiles y la razón pública. Este catálogo revela ya un rasgo esencial de su carácter intelectual. Grayling no distingue tajantemente entre la filosofía para especialistas y la filosofía para todos. Para él ambas son la misma actividad, practicada con distinto grado de tecnicismo, eso sí. En cuanto a los puntos fundamentales de su propia filosofía, hay que decir que si hubiera que resumir el núcleo del pensamiento de Grayling en unos pocos ejes, cabría destacar los siguientes. 1. Humanismo ético como alternativa positiva. Grayling no se limita a criticar la religión, sostiene que existe una tradición filosófica que él rastrea hasta la Grecia clásica y recorre a través del Renacimiento y la Ilustración, capaz de proporcionar una base sólida para la ética sin necesidad de apelar a lo sobrenatural. Su contribución principal, según él mismo ha explicado, consiste en divulgar y actualizar esa tradición humanista para el público contemporáneo. En cuanto al punto 2, sería la crítica de la desproporción del poder religioso. Uno de sus argumentos recurrentes es que las religiones organizadas ocupan, por razones históricas, un espacio en la vida pública que excede con mucho el peso real de sus adeptos o el valor intrínseco de sus doctrinas. Esa desproporción, sostiene, distorsiona debates como el del aborto, la investigación con células madre o la enseñanza de la evolución en las escuelas. El tercer eje de su filosofía es la defensa de los valores de la Ilustración. Grayling se presenta como un defensor contemporáneo de la razón, el método científico y los derechos individuales, entendidos como las herramientas más fiables de las que dispone la humanidad para resolver sus problemas. En este sentido, se le puede situar en la tradición del racionalismo liberal británico. El cuarto eje de su filosofía, pues, es que para él la filosofía analítica tiene que estar al servicio de las preguntas clásicas. Formado en la escuela analítica, con intereses técnicos en epistemología, lógica, filosófica y la filosofía de los siglos XVII y XVIII, Grayling aplica ese instrumental de precisión conceptual a las grandes preguntas de siempre: ¿qué es una vida buena?, ¿cómo se justifica una creencia?, ¿qué fundamenta los derechos humanos?, etcétera, etcétera. El eje número 5 sería el compromiso cívico del filósofo. Grayling entiende que la filosofía tiene una responsabilidad pública. Ha sido activista en temas de libertades civiles, secularismo y educación, y su fundación del New College de Humanidades es la expresión institucional de esa convicción. Las humanidades deben ocupar un lugar central en la formación de los ciudadanos capaces de pensar con autonomía. El punto número 6 de su filosofía sería el escepticismo no nihilismo. A pesar de haber dedicado su tesis doctoral y su primer libro al problema del escepticismo, Grayling no desemboca en un relativismo paralizante. Su posición es más bien la de un racionalista que reconoce los límites del conocimiento, pero confía en que la argumentación cuidadosa permite avanzar hacia creencias mejor fundamentadas que otras. En este sentido, pues hay que decir que
Quizás el libro que mejor ilustra el proyecto intelectual de Drayling como filósofo público pues es un libro que trata del sentido de la vida. En lugar de ofrecer un sistema cerrado, el libro se organiza como una serie de ensayos breves sobre nociones como la amistad, la muerte, el amor, el trabajo, la felicidad, abordadas cada una desde la tradición filosófica occidental, pero con un lenguaje accesible, casi de ensayo periodístico. Su propósito declarado es demostrar que la filosofía, lejos de ser un ejercicio abstracto reservado a especialistas, puede iluminar directamente las decisiones cotidianas de cualquier persona. Ese libro puede leerse como una especie de manual laico de sabiduría práctica, heredero de la tradición de los moralistas clásicos, pero filtrado por la sensibilidad analítica de su autor. En cuanto a su historia de la filosofía, es la obra más ambiciosa de Grayling en términos de alcance. Se trata de un recorrido panorámico que va desde las cosmovisiones anteriores a Buda, Confucio y Sócrates hasta el pensamiento contemporáneo, pasando por el predominio del cristianismo en la mente europea, el Renacimiento, la Ilustración y figuras como Nietzsche o Sartre. Lo distintivo de esta historia, en comparación con obras clásicas del mismo género, como la célebre Historia de la filosofía occidental de Bertrand Russell, con la que inevitablemente se la compara, es su decisión de incluir capítulos dedicados a las tradiciones filosóficas india, china y árabe y persa, así como apartados más breves sobre el pensamiento africano y la filosofía feminista. Se trata, por tanto, de un intento consciente de superar el marco estrictamente eurocéntrico en el que se habían escrito la mayoría de las historias de la filosofía en lengua inglesa, incorporando además abundante material biográfico sobre cada pensador, en la línea de mostrar cómo las ideas surgen de vidas y contextos concretos y se transmiten de unos filósofos a otros. En cuanto a las influencias recibidas durante su formación, hay que señalar que el itinerario intelectual de Grayling está marcado por su paso por Sussex, Londres y Oxford, pero sobre todo por la impronta de dos maestros de la filosofía analítica británica, Peter Strawson y Ayer, quienes supervisaron o influyeron directamente en su tesis doctoral sobre el escepticismo epistemológico, ya nombrado anteriormente. De Ayer, figura central del empirismo lógico en el mundo anglosajón, Grayling hereda el compromiso con la claridad argumentativa y la desconfianza hacia la metafísica especulativa carente de fundamento empírico o lógico de Strawson, uno de los grandes renovadores de la metafísica descriptiva en el siglo XX, asimila una atención cuidadosa a la estructura conceptual de nuestras creencias sobre el mundo. Más allá de estos maestros directos, la propia obra de Grayling revela un diálogo constante con la tradición del empirismo británico, podemos pensar en Locke, en Hume, y con los ideales de la Ilustración europea, cuya defensa constituye uno de los hilos conductores de toda su producción filosófica. Su interés técnico por la epistemología, la lógica filosófica y la filosofía de los siglos XVII y XVIII lo sitúa como heredero de esa tradición racionalista y empirista que va de Descartes y Spinoza a Locke y Newton, periodo al que dedicó también específicamente su libro sobre el nacimiento de la mente moderna en el siglo XVII. A esto se añade la influencia más difusa, pero perceptible, de Bertrand Russell, con quien se le compara a menudo no solo por la ambición enciclopédica de su historia de la filosofía, sino también por el modelo de filósofo público que quiso ser, filósofo comprometido políticamente y capaz de escribir para un lector no especializado sin renunciar al rigor. En cuanto a repercusión en la filosofía mundial, la influencia de Grayling no reside tanto en haber propuesto innovaciones técnicas revolucionarias dentro de la filosofía académica, cuanto en su papel como reformulador y divulgador de las ideas humanistas y liberales para una audiencia amplia, reforzando así la relevancia de la filosofía en el razonamiento público actual. Su carrera ha contribuido a redefinir lo que significa ser un filósofo en la esfera pública, sus columnas periodísticas, sus intervenciones mediáticas y su labor como fundador de instituciones educativas se citan con frecuencia en los debates sobre el compromiso público de las universidades. Para algunos,
Esta faceta demuestra que la reflexión filosófica puede incidir realmente en el debate social. Para otros, entre ellos ciertos críticos poscoloniales y teóricos críticos, plantea el riesgo de simplificar cuestiones complejas o de disolver la filosofía en simple opinión periodística. En el terreno del humanismo organizado, tanto en el Reino Unido como internacionalmente, Grayling es considerado un teórico y defensor destacado, y su exposición sistemática del humanismo como una postura vital positiva, no meramente como negación de la religión, ha influido en materiales educativos, campañas públicas y debates internos dentro de las asociaciones humanistas. Se le reconoce asimismo como uno de los defensores contemporáneos más visibles de los valores de la Ilustración, sosteniendo que la razón, el método científico y los derechos individuales siguen siendo, sin duda, herramientas imprescindibles para afrontar los problemas del mundo actual. Su legado se describe a menudo como el de un mediador, alguien capaz de traducir la argumentación analítica y la investigación histórica especializada a un lenguaje accesible para el gran público, ampliando de esta forma el alcance cultural de la reflexión filosófica. En este sentido, más que un innovador técnico, Grayling puede entenderse como el heredero de una tradición muy británica, la de Russell, la de los ensayistas ilustrados, que entiende la filosofía no como propiedad exclusiva de la academia, sino como un instrumento cívico al servicio de la sociedad. Se puede decir también, a modo de cierre, que la trayectoria de Grayling, del África colonial a los claustros de Oxford, de la tesis técnica sobre el escepticismo a la fundación de una universidad, del artículo de periódico al tratado sobre la existencia de Dios, dibuja el retrato de un filósofo que se ha negado sistemáticamente a encerrar la razón entre las paredes del aula. Su obra, extensa y desigual, como toda producción tan vasta, comparte, sin embargo, un mismo latido: la convicción de que pensar con claridad, argumentar con honestidad y defender la dignidad humana frente al dogma no son solo tareas de especialistas, sino responsabilidades de cualquier persona dispuesta a mirar el mundo con los ojos abiertos. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 13.800 vídeos. Hasta siempre.